3, 2. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Ya estamos aquí como cada lunes, como cada semana en A Propósito a través de Casa del Rey, una familia con propósito. Y bueno, pues contentos de saludarles hoy con un tema pues muy interesante y pues para conversar como cada semana el doctor Gadi Gabriel Montaño. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, pues bueno, muy bien. Creo que por ahí se nos congeló nuestro introductor, pero bueno, estamos muy bien, gracias a Dios, muy bien. Traemos un tema, pero bueno, impresionante, un tema importantísimo, sobre todo para aquellos que conocen ya de lo que es congregarse y lo que es tener esa relación de iglesia, ¿verdad? Y tenemos un invitado también especial. Así es, Alfredo Prada, directamente de Morelos. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche nuevamente. Gracias, pues aquí estamos muy contentos de participar y de poder platicar en esta noche. Estamos aquí como cada lunes. Esperando que sea de bendición, esperando que podamos edificar vidas a través de esta plática y pues listos ya. Así es, listos ya para empezar en esta charla. Y bueno, pues hoy en día estamos en esta semana, que es una semana un poco, diríamos, de celebración, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Pues de celebración de un año de la pandemia, ¿no? Y en este año de la pandemia, digo, por eso lo ponía entre comillas, ¿no? Pero en este año de la pandemia hemos podido ver diferentes situaciones y diferentes cuestiones que quedan expuestas con relación a la fe y con relación a los cristianos, ¿no? Es decir, habrá quienes en medio de esta situación se han congregado más, aunque sea virtualmente, a través de las nuevas plataformas, y habrá quienes se han alejado, y no solo eso, sino habrá quienes en ambas vertientes pueden hasta justificar y decir, no, aquí dice que no importa si no nos congregamos, o dice, ah, acá dice que sí nos tenemos que congregar. Entonces, es un tema, pues, interesante, ¿no? Alfredo, cuéntanos. Sí, pues Bueno. la pandemia fue difícil para el cuerpo de Cristo porque se tuvieron que cerrar muchas iglesias y el corazón, dice ahí en la escritura, habla una porción de los últimos tiempos y dice que vendrían tiempos donde el corazón de muchos se enfriaría, y creo que esta pandemia fue un buen pretexto para que mucha gente enfriara esta pasión de congregarse, eh, ocupar ese tiempo en otras cosas, etcétera, ¿no? Pero ha afectado, hay gente que le está costando trabajo congregarse, hay gente que se distrajo demasiado y pues hoy abandonaron las iglesias, ¿no? Y creo que vale la pena tocar este tema y motivar a la gente a que vuelva. Yo sé que estas circunstancias todavía no se terminan de pandemia, pero se puede hacer, es necesario, es vital congregarnos, creo que es vital. Y de esto pues vamos a estar platicando, ¿no? Así es, así es. Doctor Gadi Gabriel Montaño, ¿qué hacemos? ¿Debemos congregarnos o no debemos congregarnos? No, por supuesto que tenemos. Es más, es una ordenanza. Las ordenanzas de la palabra no están sujetas a las circunstancias que el mundo pueda vivir. O sea, el mundo puede estar en guerra, en crisis, en pandemias, en lo que sea, pero ese no es motivo, según la Escritura, para dejar de congregarse. Lo que sí tengo en duda es si estamos hablando con el pastor Alfredo Prada, o si es con su hijo, o si le crecieron los cachetes, o qué pasó ahí con el pastor Alfredo, o se cortó la barba, o qué. Nos quitamos la barba. Ah, con razón, ya decía yo que algo había sucedido ahí. No, mira, esto va en contra totalmente
de todo lo que está sucediendo. La palabra de Dios es firme, es fija, es inamovible, es intransferible, es innegociable, y ella dice, debemos congregarnos. Y cuando la Escritura da no una sugerencia, sino una orden de que debemos de congregarnos, eso quiere decir que es una orden que viene del Rey. O sea, y la orden que viene del Rey no se cuestiona, no se negocia, no es cuestión de decir, bueno, las circunstancias están difíciles, entonces por eso no lo vamos a hacer. Mira, no hay una persecución ahorita que podamos decir, si sales de tu casa vas preso o te matan o cualquier tipo de situaciones. No, hoy tenemos una libertad en la mayoría de los estados de la República. Ya en esta semana creo que nos ponen en verde y todo. Entonces yo creo que necesitamos regresar a esa comunión, a ese ambiente espiritual glorioso, de adoración, de hermanos, de felicitación, de convivencia y de poder de Dios. Ahora, habrá muchas personas que puedan decir, bueno, pero lo importante es que yo ore, lo importante es que yo puedo hacerlo desde mi casa, yo puedo alabar y adorar y ponerme en una relación con Dios, y sí, pero esto ¿es válido o no es válido? Alfredo. Yo creo que es vital, es súper vital que nosotros tengamos una relación, una comunión con Dios todos los días, todo el tiempo, pero de la misma importancia tiene el que podamos reunirnos, porque hay un salmo que dice que es bueno, que es bienaventurado, que para los ojos de Dios es bueno que habitemos juntos y en armonía, porque dice ahí ese salmo que allí en esa unidad, en ese estar juntos, Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, es la misma importancia. Y por otro lado, hay algo que a mí me gusta mucho, que la iglesia en la Biblia está ejemplificada como la esposa del Cordero. Entonces, despreciar la iglesia o no querer la iglesia o no querer congregarnos es como decirle al esposo, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien, pero tu esposa como que me cae medio mal. Entonces, eso es algo difícil, y no debería ser así, porque no podemos llegar con Jesús y decirle, te amo Jesús, tú y yo tenemos una comunión preciosa, pero no quiero nada con tu iglesia. Pero tu familia me cae gorda, ¿no? Así es. Entonces yo creo que sí, están en el mismo nivel de importancia, tanto tener una relación personal con Jesús como tener una relación con la iglesia. Así es, porque ahí además, pues nos ayudamos unos a otros, ¿no? Y además la propia palabra, bien lo decía Alfredo hace rato, lo dice, ¿no? Cuando dos o más se ponen de acuerdo y estamos en un mismo propósito, entonces ahí podemos lograr cosas sobrenaturales, ¿no, doctor? Sí, definitivamente la Escritura dice, donde dos o tres estén en mi nombre, ahí estoy yo. Y el original va un poquito más a lo profundo. Dice que donde dos o tres estén convocados para glorificar a Dios, el Espíritu de Dios se mueve. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que el requisito que Dios pone para que Él se mueva con libertad, para que Él bendiga, para que Él extienda su reino, es que nosotros sepamos estar juntos. Siempre, a través de todos los tiempos, lo que ha querido el enemigo es disgregar la iglesia, porque sabe perfectamente que cada uno de nosotros somos una diferente expresión del Espíritu de Dios. Entonces yo, por ejemplo, lo decía ayer en la congregación, somos 7.500 millones de habitantes sobre la tierra, y cada uno de nosotros somos una diferente expresión de Dios. Entonces, lo que el enemigo menos quiere es que todas esas diferentes variantes y gloriosas formas de expresar a Dios no estén juntos, sino que estén separados, estén alejados.
Y dice Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, quien diga que no necesita la iglesia, podríamos decir que ignora las escrituras, o que en cierto sentido podríamos rayar en la arrogancia. Y te voy a decir por qué. Porque la iglesia es tan importante que Jesús murió en la cruz por ella. Entonces, imagínate lo importante, Jesús no murió solo por una persona, Jesús no murió solamente por una filosofía o por una religión, no, Jesús murió para formar la iglesia. Entonces, es tan importante que nosotros estemos dentro de la iglesia o dentro de la asamblea, en el grupo y en el mover del Espíritu Santo que Jesús provocó con su muerte y su resurrección. Pero lo que más va a provocar que estemos disgregados, pues son circunstancias difíciles que van más allá de una pandemia. Así es, para muchos es simplemente un pretexto, es, no voy porque no me vaya yo a contagiar, digo. Y sí, digo, hay que tener cuidado y hay que tener precaución, como en todo, pero de eso a llevarlo a un pretexto, ¿no? De llevarlo a una justificación para no hacerlo, digo, pues realmente a quién engañamos, nuestro corazón ahí, pues queda en evidencia de cómo está la circunstancia, ¿no? Ahora, esto nos lleva a muchos de los detalles, porque si nosotros leemos la parte de la escritura de la primera iglesia, pues son las mismas circunstancias y justificaciones de las que podríamos hablar hoy en día, ¿no? Exactamente lo mismo le pasaba a Pablo, y la carta a los Corintios y la carta a los Gálatas. Pablo hablaba de lo mismo y resaltaba la importancia de hacerlo y decirles, oigan, no se pierdan la bendición, júntense, ¿no? No importa si unos son carismáticos y otros son sencillitos, pero júntense, ¿no? Y sean humildes, ¿no, Alfredo? Sí. Es que ellos, bueno, Pablo no estuvo con los apóstoles, pero en el momento en que la iglesia es empoderada por Dios, que es el día de Pentecostés, hubo una condición de parte de Jesús para que ellos recibieran el Espíritu Santo, y fue: permanezcan juntos. Sí. No se vayan, les dijo, no se vayan, permanezcan juntos. Y cuando leemos ahí en Hechos, el día que el Espíritu Santo visita a la iglesia, es precisamente porque estaban juntos orando, dice unánimes, estaban juntos, y vino el Espíritu Santo, y viene una explosión, viene el primer gran avivamiento de la historia, donde empieza a predicarse el evangelio y empiezan a verse milagros y maravillas de parte de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que la iglesia funcione. Lo que mencionaba el apóstol hace un rato, es que ciertamente somos iglesia para ser una expresión de Dios en este mundo, y mientras Jesús no vuelva, la iglesia necesita cumplir este propósito. Uno, ser iglesia, y ser iglesia no depende de cuatro paredes, sino de estar juntos. Entonces, una vez que estamos juntos, cumplir con el propósito de ser la expresión de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de tal manera que a mí me gusta todo esto de lo virtual y todo, es una bendición de alcanzar personas, pero creo que la esencia de la iglesia va más en la relación personal que podemos tener día con día, y ahí es donde se viene la expresión del amor de Dios, del perdón, del acercamiento unos a otros, de bendecir a otras personas en esta relación. Eso es lo que yo creo. Ya creo que el Chinito nos dejó. Ahí está. Decía que hay un comentario aquí que dice: dejar de congregarse es un síntoma del problema de falta de crecimiento espiritual y madurez espiritual, ¿no? Son aquí dos puntos importantes. Dice: algunos no van a dejar de congregarse hasta que crezcan, y es por eso que se les insta a no faltar, para no parar de crecer y mantenerse maduro y fuerte en Dios. Gracias a todos por sus comentarios. Más adelante vamos a leer más de sus opiniones, ¿no? Pero bueno, nos gustaría saber también pues qué opinan de todo esto, y cuáles creen que son las razones por las que de repente dejamos de congregarnos, ¿no?
Y más allá de los pretextos, es como tratar, no de justificarnos, sino de decir, bueno, a lo mejor alguien tiene alguna duda en este sentido y es ahí donde podemos justamente compartir, exponer el tema y aclararlo, pues para llevar a la acción, ¿no? Aquí no se trata de decir, los que no se congregan, qué mal están, ¿no? Y los que sí se congregan, qué bien están, ¿no? Porque volvemos al punto, nos dividiríamos. Y aquí yo creo que el punto es cómo logramos mejorar y cómo logramos hacer las cosas mejor, ¿no, doctor? Sí, mira, una de las cosas impresionantes que debemos de entender es que la iglesia sirve para muchas cosas. Hace rato el pastor Alfredo mencionaba el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y luego empieza a dar un descriptivo muy, muy bonito. Pero una de las cosas sumamente importantes que son, yo diría que no podríamos nosotros dejar, por lo cual no deberíamos nosotros dejar de congregarnos, es la formación del carácter. Hace un momento yo mencionaba que somos 7.500 millones de personas en la Tierra y que todos somos diferentes. No existe un Alfredo, dos Alfredos iguales, no existen dos el nombre que sea de la persona que nos está escuchando, no existen dos Gabrieles iguales. Todos absolutamente somos diferentes. Entonces, somos diferentes porque todos tenemos una diferente expresión de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la formación del carácter? Bueno, solamente en la iglesia se lleva a cabo la formación de tu carácter para poder tener una relación eterna con Dios. Y para que tú puedas demostrarle al mundo que hay un Dios bueno, que hay un Dios poderoso, tú necesitas la formación de tu carácter. Esa expresión que a ti te correspondió de parte de Dios por ser diferente a Juan, a Pedro, a Pablo, bueno, estoy nombrando nombres de apóstoles, pero no, esa diferencia, o sea, esa forma específica que tú tienes de ser, probablemente choca con el hermano de la banca de al lado, o con el de enfrente, o con el del pastor, pero la iglesia yo diría que la fábrica de caracteres más importante e interesante para que nosotros tengamos un carácter maduro, crecido, fuerte, con el cual podamos nosotros demostrarle al mundo que Dios perdona pecados, que sana, que transforma las vidas, que las vidas y las transformaciones van más allá de las cosas naturales, que son cosas y actos sobrenaturales por la formación de nuestro carácter, que en ningún lado lo vas a encontrar. La formación de tu carácter para servir a Dios, para seguir a Dios y para habitar con Dios eternamente, no lo vas a tener en la fábrica, en el trabajo, en la escuela, en la calle, porque nadie de ahí te forma para poder glorificar a Dios y para poder coexistir con Dios. Entonces, todos aquellos que son espantados por la pandemia o por cualquier situación para alejarse de la iglesia, de lo primero que se pierden es de la formación de su carácter para ser efectivos en el reino de Dios. Así es, y eso nos detiene de muchas cosas porque te quita de la bendición, ¿no? O sea, si tú no eres formado en ese carácter, pues no tienes ¿A dónde? O sea, ¿para dónde te haces? La calificación, ¿no? O sea, te quitas de la luz, pues. Definitivamente, o sea, no hay otro lugar donde se te puede formar para servir a Dios, para cohabitar con Dios, para demostrar el poder de Dios, para que tú tengas un crecimiento, una madurez y para que vayas conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, al cual fuimos nosotros llamados. ¿Dónde más te van a formar? Por eso hay tanto interés de parte del enemigo de que te disgregues, que no te congregues, que critiques las cuestiones de la iglesia, pero lo más importante es que enfrentes lo que Dios pone delante de ti y te congregues. Así es. Alfredo, algo que quieras comentar en este sentido. Sí, hay muchos, hace un rato mencionabas, ¿no? ¿Qué podemos decirle a la gente en general, ¿no? Y creo que hay una razón que ahorita venía a mi mente.
hay gente que se ha apartado de las congregaciones muchas veces porque, haciendo referencia al comentario que decía el apóstol Gabriel, decía que hay una diversidad de carácter y que es en la iglesia donde estamos formados, y yo lo creo, de verdad es así. Pero en esa formación no toda la gente logra percibirlo de esta manera y hay gente que se aparta porque siente que le lastimaron, porque siente que le defraudaron, porque siente que fueron afectados en su corazón, en sus emociones. Y yo quiero decir algo al respecto. No existe iglesia perfecta. Todas las iglesias que proclamamos a Jesucristo como Rey y la gente obviamente la gente que se congrega ahí, todos estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo, y siempre puede haber circunstancias que lastimen corazones, pero nunca será intencional. Yo creo que dentro de la iglesia nunca debe haber esta maldad intencional y debemos yo sí quiero enviar este mensaje a quien probablemente alguna vez pudo haber sido lastimado en alguna iglesia. No hagas que la gente no haga esos prejuicios con todo el cuerpo de Cristo, porque el enemigo te estará robando. A través de que tú no restaures tus emociones y tu corazón, el enemigo te va a robar la bendición, te va a robar esta gracia de poder juntarte a más personas y crecer, como lo hemos mencionado ya, y desarrollarte y servir a los demás, porque ciertamente no seremos desarrollados en el trabajo, no seremos desarrollados en la calle, todo lo contrario, creceremos en la iglesia y lo que aprendamos en la iglesia, lo que Dios nos dé dentro de la iglesia, dentro de congregarnos, eso lo vamos a transportar a nuestro trabajo, a nuestra familia, lo vamos a transportar al medio social y entonces la iglesia comienza a ser bendición. Por eso yo animo a la gente, si alguna vez fueron lastimados dentro de una iglesia, perdona y vuelve a ser parte del cuerpo, vuelve a ser parte de la iglesia, porque si no el enemigo estará robando gran parte de tu vida espiritual. Efectivamente. Ahora, aquí, esto que estás comentando, Alfredo, tiene dos vertientes muy importantes, porque mira, vamos a suponer el caso, no sé, de una persona que se divorció, ¿no? Un matrimonio que acudía a la iglesia y que por determinadas circunstancias, lo que tú quieras, hay un divorcio, hay una separación. Entonces, ese es un primer problema, o bueno, un problema de alcoholismo, un problema de drogas, un problema de infidelidad, el que tú quieras, ¿no? Ese es un primer problema, digamos, básico, ¿no? Pero de ahí, el siguiente problema es que a veces en las iglesias, el siguiente problema es cómo ve la iglesia a esas personas, ¿no? Y entonces viene una etiqueta y dice, ahí vienen los divorciados, ¿no? O bueno, ya si fueron divorciados, bueno, el divorciado, porque ya ella seguramente se fue a otro lado, ¿no? Porque no va a aguantar el peso de eso. Entonces, es como un doble golpe. Si lo vemos fríamente, este tipo de cosas han pasado y es ahí donde ya se perdió por completo, porque entonces en lugar de ser una iglesia que acompaña y que arropa, pues es una iglesia entonces que etiqueta y que te va a decir, no, pues aquí viene el borracho, ya llegó el borracho, guarden el gel, ¿no? O sea, sí, o sea, digo, parece chiste, pero pasa, ¿no? Y yo creo que hemos visto muchas cosas de ese tipo, porque entonces la gente ya se empieza a sentir ofendida y entonces, bueno, ya se perdió todo por completo y todo fue robado y ya se hizo un relajo, ¿no? Yo coincido con el pastor Alfredo en el sentido de mencionar que no existe una iglesia perfecta. Pero también digo yo que cuando Dios te habla con claridad de dónde es donde debes de congregarte, cuando Dios te dice, este es el lugar donde yo quiero que te congregues, entonces esa iglesia se convierte en la perfecta iglesia para ti.
Claro. Que la iglesia te va a tratar mal o te va a tratar bien o que te va a limar el carácter o que te va a señalar muchas cosas o que te va a hacer sentir incómodo, esa es otra cosa, totalmente. No existe una iglesia perfecta porque no hay seres que congreguen la iglesia que sean perfectos y que no tengan fallas y que no tengan pecado alguno. En ese sentido, no existe iglesia perfecta. Pero repito, existe la perfecta iglesia asignada para ti. Y eso va a ser muy diferente cuando uno entiende que Dios nos llevó a cierto lugar y que Dios ya nos dijo, este es el lugar en el que tienes que congregarte, este es el pastor ante el cual tienes que estar bajo sus órdenes, bajo el servicio de la iglesia. Esa es la iglesia perfecta para ti. Te va a doler muchas cosas que van a pasar. ¿Por qué? Porque Dios a través de esa iglesia está limando tu carácter para que tú puedas servirle a Dios en esa iglesia y posteriormente hacia donde Dios te lleve en la autoridad y en la bendición de Dios. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende, porque en el momento en que Dios está utilizando la iglesia perfecta para darle formación y carácter, como eso muchas veces puede doler, entonces abandonamos y pensamos que esa no era nuestra congregación, pero el abandono fue por dolor, no fue por falta de formación. Así es de que vamos a ir ahí dilucidando una cosa y otra para que podamos entender la gran importancia de parte de nuestro Dios que es congregarnos. Así es. Alfredo, ¿quieres decir algo? No, estoy totalmente de acuerdo, porque ciertamente Dios nos pone, permite que conozcamos el Evangelio en un lugar y lo sentimos en el corazón y sentimos que Dios nos dice, aquí te voy a levantar, aquí te voy a restaurar, aquí vas a crecer y cuando lo sientes, cuando eso lo sientes en tu corazón de parte de Dios, pues ¿para qué le buscas? Porque si empiezas a buscar, porque no te cayó el hermano de al lado, porque el pastor no te saludó, por tantas, a veces son cosas que pueden ser hasta un poco risibles, y empiezas a buscar una iglesia porque no te gustó esto, porque no te gustó aquello, pero en el corazón tú sabes que ese es el lugar que Dios te indicó. En ese momento empiezas a divagar, es como si dieras vuelta al desierto durante 40 años y nunca vas a salir de ahí porque no fuiste obediente a ese sentir de Dios que puso en tu corazón y vas a estar divagando, sufriendo y tal vez de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque te vas a estar perdiendo de ese crecimiento, te vas a estar perdiendo de esa bendición que Dios tenía para ti. Sí, así es. Efectivamente, y ahí es donde viene pues toda esta circunstancia. Tenemos algunos comentarios que nos han estado poniendo acá. Dice, cuando un cristiano, a ver, se los voy a poner para que lo puedan ver todos, dice, cuando un cristiano puede reunirse con sus hermanos, pero no lo hace, se está olvidando de su responsabilidad como cristiano y como hijo de Dios, y eso es pecar voluntariamente. Vámonos, pues, totalmente, ¿no? Sí. Me da una ficha para pecar, ¿sí? Ándele. Sí, ya los vales se acabaron. Así es. Tenemos otro comentario más por acá que nos ponen, dice, el que deja de congregarse se ha separado a sí mismo de Dios, aunque diga que no, y lo peligroso es que sin saberlo poco a poco se dirige a la apostasía. Oh, acá. Tremendo. ¿Qué opinan de estos comentarios? No, bueno, tremendísimo. Son grandes verdades y son verdades que no queremos aceptar así de frente. Y podemos decir, no, esos señores están exagerando, ¿verdad? Porque yo me salí porque el pastor era muy gritón, porque me trataron muy mal. Me trataron mal, y yo fui como una dulce ovejita y no me hicieron caso, yo me enfermé y no me visitaron y no me hablaron y no esto y no lo otro. Entonces, creo yo que el sentido de víctima no te da ningún tipo de formación, como la pobreza tampoco lo es, ¿no? Para que tú seas formado. Eso es impresionante. Entonces, lo que decíamos hace rato, el enemigo lo que quiere es orillarte para que tú seas incomprendido, ¿verdad? Y entonces tú piensas que el sentido de incomprensión te va a dar la justificación delante de Dios para que tú
te dejes de congregar. Y vas con Dios, y cuando Dios te va y te consuela y te dice, regresa a mi casa, hijo, entonces tú vas a presentar la justificación del desconsuelo, de la gran humillación de que nadie te hizo caso, y el Señor va a decir, es que yo no acepto eso delante de ti, porque el hacerse víctima de las situaciones o de las circunstancias es no aceptar la formación que yo quiero que tú tengas. Por ejemplo, quiero dar un testimonio, quiero que pongas en la pantalla al pastor Alfredo, por favor. Cuando yo conocí al pastor Alfredo, él era un estudiante de preparatoria, yo era maestro de esa universidad donde él iba, y él estaba de novio con quien hoy es su esposa, la pastora. Estoy hablando de hace poquito tiempo. No quiero decir, pero estoy hablando de eso. Cuando yo lo vi, este jovencito que venía y de repente llegaba a la iglesia porque iba por la chamaca, ¿verdad? Por la muchacha que le gustaba, con la cual él ahora es su esposa. Cuando yo vi que Dios tenía en él un llamado, y lo ungí a este joven de hace mucho tiempo, y él persistió, y a través de los años se quedó y fue formado, y le dolieron muchas cosas, y fue traicionado, y fue corrido, y fue de muchas cosas, él sufrió. Sin embargo, él sabía que la formación que él estaba recibiendo, al decir que sí a todas estas cosas, hoy en día él es el pastor principal de la congregación en la ciudad donde él está. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque la formación es gloriosa. Si él hubiese abandonado, si él hubiese dicho, no, ¿sabes qué? No sé dónde estaría, pero no creo que fuese el pastor principal de una iglesia en una ciudad en la cual está. Ese es un testimonio vivo de lo que hoy nosotros estamos hablando, de lo importante que es seguir congregándose, porque entonces el proyecto de Dios, ¿verdad? El sueño de Dios, la visión de Dios, el sentir de Dios es el que el que crece en el corazón de la persona que permanece hasta que Dios lo levanta. Así es, Alfredo. Pues ya me dio pena. Ya me ventanearon, dice. Pues ciertamente lo que dice nuestro apóstol, yo mencionaba hace un rato lo de aquellos que se han apartado de la iglesia por haber sido lastimados, porque hubo una época en mi vida como ministerio de adoración, donde sí hubo un cansancio, donde sí hubo un estrés bastante fuerte, y con mi esposa sí llegábamos a platicar, pues vámonos, pero siempre tuve muy presente un mensaje, una enseñanza de hace muchos años, bueno, no tantos, no quiero decir, pero una enseñanza donde aprendí que no es lo mismo irse que ser enviado. Y cuando mi esposa y yo platicábamos sobre irnos, venía esa frase a mi corazón, y Dios me decía, recuerda que no te estoy enviando. Y entonces eso nos volvía a plantar a mi esposa y a mí, y permanecimos ahí por amor al Señor y por amor a Cristo, ¿verdad? Y aquí estamos, así es que es bendición pertenecer a la iglesia de Cristo, por supuesto, y es la forma en que Dios gobierna, porque hablamos de Cristo como Rey y Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues la forma en que Él gobierna hoy, en este tiempo, es a través de la iglesia, no es a través de personas independientes, sino a través de la iglesia, porque dice que Él es la cabeza del cuerpo, la cual es su iglesia. Entonces, yo creo que esa es la importancia de ser iglesia,
que no perdamos, que no nos salgamos, porque al ser iglesia estamos bajo autoridad de Dios. Y si estamos bajo autoridad de Dios, el enemigo la va a pensar 2 veces para atentar contra tu vida. Pero si nos salimos de la autoridad de Dios, si nos salimos del gobierno de Dios, que es la iglesia, entonces estaremos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras generaciones. Y entonces es importante congregarse. Yo digo, más bien yo no digo, la Biblia así apunta, que sí es importante. Así es, qué importante. Tenemos más comentarios. Tenemos aquí el comentario de Tere Suárez. Dice, a veces buscamos una iglesia a modo. Dice, yo confieso que lo hice por mucho tiempo y me di cuenta que perdí muchas oportunidades que Dios me dio de crecer y de madurar. Pues sí, ¿no? A veces es que, hijo, no me gusta la alabanza, o no me gusta cómo está pintado, no me gusta, hace calor, hace frío, lo que sea, ¿no? Y las escaleras. Pues, no vas a encontrar nunca, nunca vas a encontrar una que te satisfaga si lo ves desde ese punto. Ya cuando lo ves desde una visión con un propósito y en otro enfoque, bueno, pues ahí sí ya la cosa es diferente, porque ese tipo de cosas ya no son importantes, ¿no? Ya entonces lo más importante es lo que Dios tiene para ti en ese lugar, en esa congregación donde Dios te mandó, ¿no? No sé si quieran comentar algo. Sí, claro, bueno, aquí dice, a veces buscamos una iglesia a modo, y luego dice, yo confieso que hice por mucho tiempo y me di cuenta de que perdí muchas oportunidades. Por supuesto, mientras nosotros hacemos la iglesia a nuestra manera, mientras nosotros queremos encontrar algo que se amolde a lo que yo quiero, a lo que yo siento, pues es una perdedera de tiempo, porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, no llegamos para ser formados por lo que nosotros queremos ser formados. O sea, cuando nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús, dejamos nosotros de pertenecernos a nosotros mismos y pertenecemos a Dios, pertenecemos a la formación que Dios nos quiera dar. Pertenecemos ya a un proyecto y un propósito de Dios en nuestras vidas, y ya nosotros no debemos de decir, no, yo quiero buscar una iglesia a modo. No es tu modo, es la forma perfecta de Dios de darte una formación que es la que te va a servir para que tú seas victorioso, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Entonces, buscar una iglesia a modo es una pérdida de tiempo totalmente. Entregarse por completo a lo que Dios quiere hacer en la iglesia a la cual ya te llamó, va a ser un sacrificio, sí, porque la carne no quiere ceder, pero cuando el Espíritu de Dios empieza a darle la formación, la plataforma, el primer piso, el segundo piso, y empiezas a experimentar la gloria y el poder de Dios, dices tú, wow, Señor, ¿cómo no hice esto hace tantos años? Cuánto crecimiento he perdido, ¿no? Cuánta fortaleza, cuánto carácter, cuántas buenas decisiones, cuánta abundancia, cuánta economía, cuánta familia, no sé, podemos cuantificar las pérdidas en, no sé, en muchos números por querer buscar una iglesia, una congregación a modo, como dice aquí Teresita Suárez. Así es. Tenemos otro comentario. Delfino García dice, bendiciones, pastores, familia García Rojas, desde Cuautla, Morelos. Saludos, señor, a todos, a toda la gente de Morelos. Sí, sí. Y bueno, tenemos uno más acá. Araceli Rendón de León dice, bendiciones, pastores, gracias por sus comentarios. Saludos a Araceli, le mandamos un abrazo. Aquí hay un comentario más, dice, hay muchos beneficios al congregarse. Por ejemplo, eres edificado mediante personas y testimonios, entablas amistades y buenas relaciones con hermanos del cuerpo de Cristo. Es beneficioso ya que podemos edificarnos mutuamente, entre paréntesis, 1 Corintios 1:10, y mediante experiencias nos anima a seguir adelante y a seguir creyendo, ¿no? O sea, nos mantiene en el fuego, ¿no? Como el carboncito, ¿no? Si estás haciendo un asado y un carboncito se salió, pues no va a tardar mucho ahí prendido solo, ¿no? Necesita estar en el calorcito. Así es. Pastor. Hace un rato, el comentario anterior sobre buscar iglesia, sí quería comentar algo porque, por ejemplo, hay gente que hoy no se congrega. Y
¿qué consejo le daríamos a esas personas que hoy no se congregan y quisieran volver a una iglesia? Yo quisiera decir que ciertamente no busquen una iglesia a modo o una iglesia que les guste por cómo se hacen las cosas, sino una iglesia que se esfuerce en caminar en los principios de Dios. Una iglesia que camina en los principios, y yo creo que será un buen parámetro. Si alguien que nos escucha o si nos ve en este día y no se congrega y dice, yo quiero congregarme, busca una iglesia que camine en los principios de Dios, desde sus pastores, sus líderes y la gente. Cuando tú veas una iglesia que se esfuerza en caminar en los principios de Dios, creo que ese será el primer paso para que puedas elegir. Y obviamente ya el Señor te hará sentir, pero los que ya estamos en una iglesia ya no le busques, ¿verdad? Ese lugar, como lo mencionaba nuestro apóstol, yo estoy seguro que ese lugar donde te puso, creo que la mayoría de las iglesias buscan caminar en los principios, pero de pronto sí pudieras encontrarte lugares que se apartan un poquito de los principios, y ahí sí debes tener cuidado. Así es, así es. Tenemos un comentario más, dice, te animamos a congregarte. Tere Suárez justamente dice, te animamos a congregarte, no dejes pasar las oportunidades que Dios tiene para ti, hay que cachar el cambio. Y yo le agregaría, hay mucha bendición, ¿no? Y pues hay mucho, faltan manos para recoger todo eso. Así que pues bueno, ya el tiempo se nos vino encima, ya vamos sobre los 40 minutos. Doctor, un último comentario ya para despedirnos. Digo, aquí nos podrían dar las 2 de la mañana conversando acerca de este tema, pero ¿qué podríamos decir ya para finalizar esta noche? Bueno, lo que puedo mencionar y decirle a mis amigos que nos ven, que el Señor Jesucristo comparó a la iglesia a su cuerpo, y Él dice que nosotros somos, cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros entendemos que la congregación, la iglesia, debe de estar aglomerada como un cuerpo, es para que éste funcione perfectamente. Y el cuerpo es el que le da importancia a cualquiera de los miembros, porque nosotros podemos ver un dedo, un brazo, una oreja separada del cuerpo, pues tiene que estar fuera, en un depósito, en un plato, en el piso, no sé. Ese no es el lugar de cualquier miembro del cuerpo, sino el mismo cuerpo. Entonces, por eso es que Dios dice que el que se separa, ¿verdad?, del cuerpo, muere irremisiblemente. Entonces, creo yo que no hemos profundizado mucho en el sentido de la muerte, de la cual menciona la Escritura, por tal vez temor religioso, porque se nos tilde como exagerados y por muchas cosas. Pero la iglesia la palabra de Dios es muy clara al respecto, ¿no? Que somos el cuerpo de Cristo Jesús y separados de Él nada podemos hacer, y separados de Él no podremos coexistir. Él es el todo de nuestra vida, Él es el todo de la iglesia y debemos de estar unidos al cuerpo de Cristo. Así es, Alfredo. Un último comentario ya para despedirnos. Pues nada más, y ciertamente podríamos pasarnos horas hablando de este tema, porque es muy importante y hacer este énfasis que ciertamente en la iglesia encontrarás vida, en la iglesia encontrarás restauración, en la iglesia encontrarás paz que en estos tiempos hace mucha falta. Y no tengas temor en medio de este tiempo de enfermedades y tantas cosas. No tengas temor, hazlo con todas tus precauciones que necesites, pero comienza a congregarte, confía en Dios, que Dios también guardará la vida de sus hijos siempre que queramos vivir en este principio de ser iglesia. Dios te guardará, no tengas temor, no tengas temor. Y
Y si algún día te enfermas, y no solamente de COVID, esta es una de las áreas de la iglesia. Ve a la iglesia para que pueda haber oración por tu vida y Dios enviará sanidad a tu vida, porque somos la expresión del reino de los cielos aquí en la tierra, y una de esas expresiones es orar por los enfermos para que reciban sanidad. Y la iglesia necesita funcionar, así es que animo a que te congregues, a que eches fuera todo temor y comiences otra vez tu vida como parte de la iglesia. Así es, muy bien, perfecto. Ya para terminar los últimos comentarios, Leonardo Álvarez dice, bellas palabras del doctor Gabriel, saludos a Leonardo. Tenemos también Reina Godínez, dice, Francisco y Reina Méndez les envía un gran abrazo desde Cuautla, Morelos, pastores Claudia y Gabriel, y seguimos congregados como un día ustedes nos enseñaron, así que qué bonito y qué delicioso es. Así es. Y bueno, tenemos por acá a Mili Marín, dice, una parte del cuerpo, separada del cuerpo, no tiene el mismo fluir de sangre y se pudre hasta morir. Pues sí, como bien decía el pastor, hay una oreja, ¿no? Separada, pues será muy oreja, pero si está separada, no sirve, no sirve de nada. ¿No? Definitivamente, ¿no? ¿Qué palabras, ¿no? Que nos está diciendo ahí Milagros, de que es verdad, no fluye la sangre y donde no fluye la sangre, todo se pudre. Qué impresionante, pero esa es la realidad. Nos conviene permanecer en la congregación. A veces no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero con que estemos de acuerdo en que Dios nos llevó y que Dios nos está formando, eso es suficiente. Si permaneces, vas a darte cuenta hacia dónde Dios te llevaba. Así es, efectivamente. Rápidamente siguen llegando los comentarios. Tere Suárez dice, yo agradezco pertenecer al cuerpo de Cristo, es un privilegio, es una bendición. Vere Mons dice, saludos a todos, pastores, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias por todos sus comentarios. Les recordamos, el próximo lunes tendremos un nuevo tema, tendremos nuevos invitados. Gracias por todos sus comentarios. Y bueno, doctor, coméntenos, este miércoles tenemos un evento interesante. ¡Wow! Impresionante, de veras que sí. Todos los miércoles estoy llevando un seminario y estamos en el episodio 4 de la temporada 4. Ya va a ser el episodio 5 de la temporada 4 y esta temporada correspondió a lo oscuro de la brujería. Así de que son temas profundos, impresionantes. Es bueno, invitamos a todos los que viven aquí en Cancún para que vengan todos los miércoles a las 7:30. Estamos en un auditorio que está frente a los edificios California en Avenida La Luna. Ahí estamos los miércoles a las 7:30 y los domingos, bueno, a las 10:30 de la mañana, como ya es costumbre. Así de que los esperamos porque Dios los quiere bendecir para darse cuenta del mundo oscuro de la brujería. Para saber, efectivamente. Alfredo, cuéntanos, allá en Morelos, ¿qué días, a qué hora? Cuéntanos. Bueno, aquí estamos los domingos a las 11 de la mañana. Esta semana tendremos nosotros una reunión con las mujeres y los hombres de la iglesia, y obviamente matrimonios que quieran ir a esta reunión están invitados el día jueves a las 7 en la colonia Lázaro Cárdenas, calle Orquídeas. Ahí los esperamos el jueves a las 7 y pues bueno, los días martes también tenemos nuestro tiempo de enseñanza con el equipo de servidores y ahí estamos. Así es que los esperamos. Pues mire, ahí están todas las opciones, hay mucho y no importa dónde esté, hoy podemos conversar acerca de esto y decir, mire, pues está todo esto, este es el menú. Dios nos está llamando para congregarnos, para reunirnos, para formar parte del cuerpo, porque como decíamos hace rato, usted será muy bíceps, pero sin brazo, pues no hay fuerza, no hay conejo. Necesita pertenecer al cuerpo. Así es. Entonces,
ahí la importancia. Gracias, doctor Gadi Gabriel Montaño, Alfredo Prada, muchísimas gracias. Hasta luego, querido auditorio. Dios me los bendiga mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos en la próxima.